Nuevamente tenemos una entrega de las tareas de desarrollo para los estudiantes de la UNAP. En este caso es la tarea 3 de cálculo diferencial y acá vas a encontrar el desarrollo de 5 puntos. Recuerda que el quinto punto vas a tener que sustentarlo paso a paso para tu docente. Esto no únicamente le va a servir a los estudiantes de la UNAP. Si usted está viendo un curso de cálculo diferencial, estos ejercicios también le pueden servir. A continuación va a encontrar 5 puntos. El primero, donde usted va a derivar una función polinómica que va a ser como el punto más fácil que vas a desarrollar. También vas a tener que generar una recta tangente en un punto dado y comprobarlo en GeoGebra. En el segundo punto vas a tener que hacer algo muy similar, pero ya no es una función polinómica, sino es una función, dependiendo del caso que hayas elegido. Te comento que vamos a desarrollar los numerales E. Adicional, en el punto 5 vas a encontrar el numeral D, que es de aplicación. Como ya te mencioné, pues vas a tener que explicarlo y por eso hemos decidido también desarrollarlo. ¿Qué más vamos a encontrar? En el tercer punto va a ser una derivada implícita y en el cuarto vas a encontrar una derivada de orden superior. En el quinto punto es un ejercicio realmente de física general que es una aplicación de cálculo diferencial. Así que te invito a que si este contenido te sirve, te suscribas. Si encontraste la solución de esta tarea, no es únicamente de cálculo diferencial de lo que hablaremos en nuestro canal, y recuerda que en nuestras redes sociales nos puedes apoyar, porque aquí preguntamos qué desarrollos hacemos, qué literal consideran que debemos subir a nuestro canal de YouTube, y les dejamos por ahí uno que otro material que les puede servir bastante para el desarrollo de su carrera profesional. Así que quédense en nuestro video. Tenga en cuenta lo siguiente: la definición de derivada de una función está dada por f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la fracción f de x más h menos f de x sobre h. Calcular la derivada de la siguiente función siguiendo el proceso del límite, luego evaluar en un punto x, finalmente mediante GeoGebra grafique la recta tangente a la función original y su pendiente en el punto x. F de x igual a menos 3x elevado al cuadrado más 5x menos 6. Aplicamos la definición de derivada al problema planteado. Para esto definimos inicialmente los términos f de x y f de x más h en función de la información dada en el enunciado. En este caso, tenemos que f de x es igual a menos 3x elevada al cuadrado más 5x menos 6. Reemplazamos estos valores en la definición de la derivada para obtener la expresión del límite que es necesario calcular para hallar la derivada de f de x. Simplificamos la expresión del límite obtenida en el paso anterior. Para esto operamos términos semejantes en la expresión del límite y, sacando factor común h, realizamos las operaciones aritméticas que sean posibles. Llegamos a que la derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 6x menos 6h más 5. Resolvemos el límite anterior, simplemente debemos reemplazar el valor del límite, en este caso 0, en la expresión del argumento de dicho límite, llegando así a que la derivada de f de x es igual a menos 6x más 5. Finalmente evaluamos la expresión hallada en un punto y graficamos la recta tangente. Para esto elegimos el punto x igual a 0, calculamos el valor de la derivada en dicho punto y la recta tangente a la función original en dicho punto utilizando GeoGebra. Observamos que la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a 0 es de 5, que coincide con el valor hallado analíticamente para la derivada de la función en dicho punto. En resumidas cuentas, desarrollamos este ejercicio siguiendo lo siguiente. Llevamos la función dada a la expresión correspondiente a la definición de la derivada. Simplificamos la expresión de la derivada factorizando y operando lo que sea posible. Resolvimos la ecuación de la derivada, calculando el límite y evaluando el valor correspondiente. Evaluamos la derivada en un punto y verificamos los cálculos realizados utilizando el software GeoGebra. Puede que tengas el literal A, B, C, D o el E, que en este caso estamos desarrollando, pero con la ayuda de GeoGebra y de nuestra explicación, pues no vas a tener que necesariamente tener la explicación de este numeral. Además, como eres estudiante de la UNAP, seguramente pues te vas a encontrar con que en la evaluación nacional no va a ser por un literal, sino que te van a salir aleatoriamente cualquier ejercicio. Así que te invito a que si tienes otro numeral, pues te quedes viendo también este videito y vayas haciendo paralelamente tu ejercicio. Y si tienes alguna duda de ese numeral o de ese literal mejor, nos lo escribes en los comentarios y te damos una mano si no entiendes algo. Calcule la derivada de las siguientes funciones aplicando las reglas de la derivación. Luego evalúe en un punto x.
Finalmente, mediante GeoGebra, grafique la recta tangente a la función original y su pendiente en el punto X escogido. F de X igual a Euler elevado a la menos seno de X al cuadrado. Comenzamos hallando la derivada de la expresión F de X es igual a E elevado a la potencia de menos seno de X al cuadrado. Para esto aplicamos la regla de la cadena aplicando la derivada de la exponencial, la cual es la misma exponencial por la derivada de la función a la cual se encuentra elevada, por lo que la derivada de f de x es igual a Euler elevado a la menos seno de x al cuadrado por la derivada de menos seno de x al cuadrado. Ahora es necesario hallar el valor de la derivada de menos seno de x al cuadrado. Para esto sacamos la constante de la derivada, en este caso menos 1, y aplicamos la regla de la cadena aplicando la derivada del seno, la cual es el coseno por la derivada de la función argumento del seno, en este caso x elevado al cuadrado, por lo que la derivada de menos seno de x al cuadrado es igual a menos coseno de x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado. Continuando, debemos encontrar el valor de la derivada de x al cuadrado. Para esto aplicamos la regla de la potencia, por lo que la derivada de x al cuadrado es igual 2x. Con este y los resultados anteriores podemos encontrar finalmente el valor de la derivada requerida en el enunciado. Y nos queda que la derivada de f de x es igual a menos 2x por la exponencial del seno de x al cuadrado por el coseno de x al cuadrado. Finalmente evaluamos la expresión hallada en un punto y graficamos la recta tangente. Para esto elegimos el punto x igual a pi, calculamos el valor de la derivada en dicho punto y la recta tangente a la función original en dicho punto utilizando GeoGebra. Observamos que la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a pi es de 8.72, que coincide con el valor hallado analíticamente para la derivada de la función en dicho punto. Aquí le resumimos este ejercicio. Aplicamos la regla de la cadena para hallar la derivada de la función dada, fue necesario aplicarla varias veces. Evaluamos la expresión hallada para la derivada de la función en un punto cualquiera. Por último, verificamos los cálculos realizados utilizando el software GeoGebra. Ojalá fuera tan fácil desarrollar las derivadas como el punto anterior, donde era una función polinómica y solo había que reducir un número en el exponente y multiplicar el numerito que estaba antes por esa fracción que te encontraste, pero no siempre las derivadas son tan sencillas, tampoco van a ser tan complicadas. Si nos sigues en este canal, te aseguro que te vas a encontrar más de una sorpresa matemática para resolver estos ejercicios de una manera fácil y rápida. Calcule la derivada implícita de la siguiente función: x por Euler elevado a la y menos 3y por el seno de x igual a 1. Para esto derivamos a ambos lados de la igualdad, por lo que nos queda que la derivada con respecto a x de x por Euler elevado a la y menos 3y por el seno de x es igual a la derivada con respecto a x de 1, y procedemos a calcular cada derivada por separado. Inicialmente calculamos la derivada con respecto a x de x por Euler elevado a la y menos 3y por el seno de x. Para esto aplicamos la regla de la suma de derivadas y luego para resolver cada derivada aplicamos la regla de la derivada de un producto y la regla de la cadena. Para calcular la derivada con respecto a x de 1 utilizamos la regla de la derivada de una constante para llegar al resultado de que esta derivada es igual a 0 y reemplazamos los valores hallados en la expresión inicial de las derivadas y esta queda como Euler elevado a la y más x por Euler elevado a la y por diferencial de y sobre diferencial de x menos 3 y coseno de x menos 3 seno de x por diferencial de y sobre diferencial de x. Finalmente, simplificamos la expresión obtenida en el paso anterior. Para esto juntamos los términos semejantes, sacando factor común diferencial de y sobre diferencial de x y despejando dicho valor nos queda que la derivada implícita requerida queda diferencial de y sobre diferencial de x igual a menos Euler elevado a la y más 3y coseno de x, todo sobre x por Euler elevado a la y, menos 3 seno de x. El desarrollo de este ejercicio se resume en lo siguiente. Derivamos a ambos lados de la ecuación dada en el enunciado aplicando propiedades de las derivadas. Factorizamos el término diferencial de y
sobre diferencial de x de la expresión obtenida al derivar la ecuación dada. Despejamos el valor de diferencial de y sobre diferencial de x de la expresión factorizada utilizando operaciones aritméticas. Definimos el valor hallado para diferencial de y sobre diferencial de x como la derivada implícita de la ecuación dada en el enunciado. En nuestras redes sociales van a poder interactuar y solicitarnos qué literal consideran que adicional podemos desarrollar y les podemos mostrar no solo el paso a paso, sino que en esta línea que está apareciendo en pantalla les podemos corregir o realizar cualquier actividad de cualquier universidad. El ejercicio número 5 de esta tarea 3 consiste en lo siguiente. Teniendo en cuenta que la primera derivada de una función posición xt es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. Resuelve. Un tren viaja en línea recta y su distancia con respecto a la estación está dada por xt igual a por t al cuadrado menos b por t al cubo. ¿Cuál es la velocidad para cualquier tiempo? ¿Cuál es la velocidad para t igual a 0 y t igual a 6? Halle las unidades de a y b, teniendo en cuenta que la velocidad está dada en metros sobre segundos. Hale la aceleración del tren para cualquier tiempo. Iniciamos respondiendo la primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad para cualquier tiempo? Para esto hallamos la expresión para la velocidad del tren utilizando la definición que nos dice que la velocidad corresponde a la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Así que derivamos la expresión de la distancia dada en el enunciado. Luego aplicamos la regla de la suma, sacamos las constantes de cada derivada resultante y aplicamos la regla de la potencia hasta llegar a que la velocidad es igual a 2a por t menos 3b por t elevado al cuadrado. Ahora debemos calcular los valores de la aceleración pedidos por el enunciado. En este caso, se nos pide hallar la velocidad para t igual a 0 y 6, para los cuales, al reemplazar estos valores en la expresión hallada para la velocidad, tenemos que esta es igual a 0 y 12 por a menos 108 por b respectivamente. Hallamos las unidades de a y b, teniendo en cuenta que la velocidad está dada en metros sobre segundo. Los términos de su expresión deben tener estas mismas unidades, es decir, 2a por t y 3b por t elevado al cuadrado deben tener como unidades también metros por segundo. Para que esto se cumpla, es necesario que las unidades de a sean metros por segundo al cuadrado, para que al multiplicarse por t, que está en segundos, las unidades resultantes sean metros por segundo. Y utilizando la misma lógica, las unidades de b deben ser metros por segundo al cubo, para que al multiplicarse por t al cuadrado, las unidades resultantes sean metros por segundo. Ahora encontramos la aceleración del tren para cualquier tiempo. Para esto hallamos la expresión para la aceleración del tren utilizando la definición. La aceleración corresponde a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por lo que derivamos la expresión de la velocidad hallada en los pasos anteriores. Aplicamos la regla de la suma, sacamos las constantes de cada derivada resultante y aplicamos la regla de la potencia hasta llegar a que la aceleración es igual a 2a menos 6b por t. En resumidas cuentas, este ejercicio se desarrolló así. En primer lugar, encontramos una expresión para la velocidad. Luego, los valores de la velocidad en los tiempos requeridos, 0 y 6. Analizamos y definimos las unidades de los términos de la expresión hallada para la velocidad. Finalmente, dimos con la expresión para la aceleración, derivando la velocidad encontrada. La velocidad de un automóvil en función del tiempo está dada por v sub x de t igual a 3 metros por segundo más 2 metros sobre segundo al cubo por t elevado al cuadrado. A. Calcule la aceleración para un tiempo de 0, 2 y 3 segundos respectivamente. B. Compruebe que para un tiempo de t igual a 1 segundo, la aceleración del automóvil es de 4 metros por segundo al cuadrado. C. Realice una gráfica de aceleración versus tiempo y a partir de esta defina qué clase de función. A partir de la gráfica, ¿se podría afirmar que la aceleración es constante? Comencemos calculando la aceleración para un tiempo de 0,2 y 3 segundos respectivamente. Para esto hallamos la expresión para la aceleración del automóvil, utilizando la definición que nos dice que la aceleración corresponde a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por lo que derivamos la expresión de la velocidad dada en el enunciado. Aplicamos la regla de la suma,
sacamos las constantes de cada derivada resultante y aplicamos la regla de la potencia hasta llegar a que la aceleración es igual a 4t. Calculamos los valores de la aceleración pedidos por el enunciado. En este caso, se nos pide hallar la aceleración para 0, 2 y 3 segundos, para los cuales al reemplazar estos valores en la expresión hallada para la aceleración, tenemos que esta es igual a 0, 8 y 12 metros por segundo al cuadrado respectivamente. Ahora debemos comprobar la aceleración del automóvil para un tiempo de 1 segundo. Para esto únicamente reemplazamos el valor de t igual a 1 segundo en la expresión de la aceleración y verificamos que es igual a 4 metros por segundo al cuadrado, tal como debía demostrarse. Finalmente realizamos una gráfica de aceleración versus tiempo y a partir de esta definimos qué clase de función es. Para esto graficamos la expresión de la aceleración contra el tiempo en GeoGebra y observamos que se trata de una función lineal con pendiente positiva, por lo que podemos inferir que la aceleración no es constante, ya que esta varía en función del valor que se tenga para el tiempo. En resumen, hallamos una expresión para la aceleración derivando la expresión para la velocidad dada en el enunciado. Encontramos los valores de la aceleración en los tiempos requeridos, 0, 1, 2 y 3 segundos. Graficamos la aceleración en GeoGebra y por último analizamos la gráfica y respondimos la pregunta argumentativamente. Te agradezco mucho el haberte quedado hasta el final de este video. Realmente nuestra empresa está en este proyecto buscando acompañar a las personas a finalizar su carrera universitaria y es muy gratificante cuando vemos nuestras estadísticas que todos se quedan hasta el final de nuestros videos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro canal y si le puedes dar me gusta a este video, pues nos ayudas enormemente. Gracias de nuevo por acompañarnos hasta el final.